Buenos días, mis queridos amigos. Empezamos esta nueva lección laurentina en la cual voy a saltar la tesis que en el orden establecido en el escrito de 59 tesis del racionalismo jurídico correspondería, o sea, la 29ª, por una razón muy sencilla, y es que en realidad ya la hemos abordado y discutido en, al ahondar en la temática de tesis precedentes. Evidentemente es imposible discutir, comentar, dilucidar una de las tesis sin introducir reflexiones, consideraciones que involucran otras tesis que van a venir después, porque una cosa es que hasta cierto punto cada tesis sea independiente, lo cual no es cierto. Ya hemos visto que hay tesis que no son independientes de otras, a veces son en realidad formulaciones alternativas de otras, pero en todo caso, cuando se trata no meramente de formular la tesis o reafirmarla, sino de esclarecerla, comentarla, determinar su alcance, su significado teórico y práctico, es inevitable que muchas veces entremos en el terreno de otra tesis, y a veces tanto entramos en ese terreno que prácticamente lo agotamos. La tesis 29ª establece cuándo se puede el juez estar jurídicamente autorizado a inaplicar normas del derecho positivo que colisionen con normas del derecho natural, o sea, con el canon del bien común, con la norma suprema de realizar el bien común y de que las normas se ajusten a ese bien común. Bueno, pues evidentemente en los ordenamientos jurídico-positivos, muy a menudo, con muchísima frecuencia, se da ese conflicto. Y el justnaturalismo aditivo, a diferencia del sustractivo, el justnaturalismo aditivo no impone al juez inaplicar la ley positiva contraria al derecho natural, pero sí se lo permite e incluso sí se lo impone en determinadas circunstancias. Y la principal de esas circunstancias es la conciencia jurídica. El juez no es un individuo aislado, actúa como miembro de una comunidad de operadores jurídicos y tiene que tener en cuenta el estado de la conciencia jurídica existente hasta ese momento. Bueno, todo eso ya lo hemos visto y requete visto y debatido en las lecciones precedentes, por tanto huelga que ahora me extienda sobre ello. No tendría nada nuevo que decir, ya conocen ustedes este punto de vista que he defendido y argumentado en lecciones anteriores. Voy a consagrar, por consiguiente, esta lección a las tres tesis siguientes, las tesis 30ª, 31ª y 32ª, que se refieren a los grados, a la gradualidad. De nuevo, la temática que voy a abordar no es en absoluto totalmente nueva, y ya
ha sido tratada de un modo u otro, con mayor o menor énfasis, de pasada o no de pasada, sino con una tematización más o menos explícita en lecciones anteriores. Sin embargo, como es una temática absolutamente central en todo el planteamiento del racionalismo jurídico que yo propongo, creo que merece que esta lección sea explícitamente y únicamente dedicada a este problema de los grados. La gradualidad es una de las nociones principales de este racionalismo jurídico. Y en realidad, hasta donde yo puedo afirmar, el racionalismo jurídico que yo propongo es el único en toda la historia de la filosofía del derecho que es gradualista. La afirmación de la gradualidad va a tener tres facetas. Las tesis 30ª, 31ª y 32ª respectivamente. En la tesis 30ª afirmamos la gradualidad de los hechos. No todos los hechos se dan en el mismo grado. Por tanto, no todas las conductas se realizan en el mismo grado o se cometen en el mismo grado. Las conductas son hechos. Los hechos son estados de cosas o situaciones. Podemos llamar también a los estados de cosas situaciones del mundo. Ya saben que en teoría, pero es una terminología que en realidad no aplicamos rigurosamente, ni mucho menos. En teoría, los hechos son aquellos estados de cosas, o sea, aquellas situaciones que de hecho se realizan o se cumplen en este mundo. Mientras que todos los hechos son estados de cosas, no todos los estados de cosas son hechos. Hay estados de cosas posibles, pero que no se realizan en este mundo, y por tanto, si nos atuviéramos estrictamente a ese distingo terminológico, no los llamaríamos hechos. Y luego están los hechos, que son los que efectivamente se realizan. Pero esa diferencia terminológica que se puede proponer, que incluso es útil proponer, yo no me atengo a ella. Creo que, porque es muy difícil atenerse a ella. En la práctica nos impone una disciplina terminológica o lexicográfica tal que se convierte en un constreñimiento que vamos a menoscabar o a vulnerar en la práctica, y por tanto en la práctica vamos a considerar indistintamente hecho, situación y estado de cosas, y distinguir los hechos posibles pero no efectivos, no realizados en este mundo, y los hechos efectivos realizados en este mundo. Podemos también llamarlos reales, aunque en realidad todos son reales, porque todos los mundos posibles tienen realidad. La realidad en sentido amplio, en sentido total, omniabarcador, abarca todos los mundos posibles, incluyendo el nuestro, este mundo posible, el mundo que podemos llamar de la experiencia cotidiana, nuestro mundo. No tiene ningún nombre propio y muchas veces confundimos, y en mis propias lecciones puedo incurrir en esa confusión, digamos que por comodidad de dicción,
confundir lo efectivo con lo real. Efectivo es lo que tiene lugar en este mundo, en el mundo de la experiencia cotidiana, en nuestro mundo, y lo real es lo que sucede en algún mundo. Pero bueno, lo que pasa es que en la práctica, la realidad para nosotros, a cualquier efecto práctico que no sea el de la mera reflexión filosófica, a cualquier efecto práctico, la realidad que nos atañe es la realidad de este mundo, no la realidad en general de los infinitos mundos posibles. Eso es un tema de reflexión que tiene pertinencia desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista literario, porque la creación literaria, al fin y al cabo, es el reflejo de hechos que suceden en algún mundo posible diferente del nuestro, e incluso desde el punto de vista matemático, porque la matemática se ocupa no sólo de este mundo nuestro, el de la experiencia cotidiana, el mundo efectivo, sino de todos los mundos posibles, e incluso puede, por ejemplo, diseñar geometrías que se realizan en otros mundos posibles. Es sabido que según la opinión preponderante de los físicos contemporáneos, la teoría de la relatividad se aplica a nuestro mundo, a nuestro universo, si ustedes quieren, y en este mundo universo la geometría que tendríamos no sería una geometría euclídea, sería una geometría riemanniana, que es una de las geometrías no euclídeas. Bueno, no estoy seguro de que con las discusiones y la crisis que en este momento está atravesando la física y a la cual hacía referencia en una de mis primeras lecciones laurentinas, no estoy seguro de que sea opinión unánime de los físicos que el universo está todo él hoy regido por esa geometría riemanniana. No tengo absolutamente ninguna competencia ni solvencia académica, profesional, para hablar de ese asunto. Lo haría como mero diletante o aficionado. Pero bueno, queda abierta el debate para que otros infinitamente más competentes pues reflexionen sobre ello. En todo caso, sin duda, hay mundos posibles con geometrías no euclidianas, pero incluso geometrías no arquimedias y geometrías de dimensión fraccionaria, en las cuales todos los cuerpos serían fractales. Bueno, hay mundos posibles, por tanto, infinitamente variados, y el matemático los estudia, o estudia en la medida en que su capacidad mental y su tiempo se lo permite. Por tanto, en lo tocante a este mundo nuestro, el mundo efectivo, vamos a identificar situación, hecho y estado de cosas. En segundo lugar, tenemos las obligaciones, las prohibiciones o las permisiones, que son las situaciones normativas, o en el ámbito jurídico lo que llamamos las situaciones jurídicas. Bueno, ¿qué es una situación jurídica? Una situación jurídica es la afección de una situación, la que sea, jurídica o no jurídica, jurídica o puramente fáctica, por un
por una cualificación deóntica, ya sea la de obligatoriedad, ya sea la de prohibición, ya sea la de licitud. O sea, una situación jurídica consiste en que un hecho A sea obligatorio o que esté prohibido o que sea lícito. Una situación jurídica es también una situación, es también un hecho. Pero así como un hecho puramente fáctico consiste en que un objeto tenga una propiedad o un número de objetos tomados en cierto orden guarden entre sí una determinada relación, bueno, pues una situación jurídica consiste en que un determinado objeto, que es concretamente un hecho, una situación, posea una propiedad, pero no una propiedad cualquiera, sino una propiedad deóntica, sea la de obligatoriedad o la de prohibición o de la de licitud. Y finalmente tenemos la noción de vigencia. Una situación jurídica es una norma. Las normas no son otra cosa que situaciones jurídicas. Podemos y solemos reservar, hablando en puridad, pero esa pulcritud o puridad expresiva la vulneramos y de nuevo quizá es un desideratum del buen hablar normativo, pero es excesivo exigirnos que la respetemos. Solemos o deberíamos soler llamar norma únicamente a situaciones jurídicas de carácter general. Por ejemplo, todos están obligados al pago del impuesto o a todos les está prohibido cometer hurto. Son situaciones jurídicas, pero a las cuales está prefijado un cuantificador universal. Bueno, esto introduce una cierta complicación de la cual hasta ahora he prescindido, y es que el resultado de afectar una situación jurídica por un cuantificador, sea existencial, algunos, sea universal, todos, también es una situación jurídica. Pero como digo, esto para desarrollar evidentemente con esmero, con rigor la teoría, hay que decirlo, pero en estas lecciones que tienen un carácter preponderantemente didáctico, expositivo, profesoral, no divulgativo, menos aún vulgarizador, pero sí profesoral, de transmisión, como su nombre indica, de lecciones, pues hay complicaciones, desarrollos teoréticos de los cuales prescindo para no complicar indebidamente la exposición y para hacerla más comprensible. Bueno, la diferencia entre norma y situación jurídica, como digo, es un prurito de rigor terminológico no respetado, y por otro lado hay normas de carácter singular. Cuando, por ejemplo, se nombra delegado del gobierno en la comunidad de Cantabria a don fulano de tal, eso aparece en un precepto que se publica en el Boletín Oficial del Estado. El contenido semántico de un precepto es una norma. La promulgación del precepto crea una situación jurídica que es una norma y es de carácter singular, no universal, no general. Por tanto, en la práctica podemos considerar
que cualquier situación jurídica es una norma promulgada por algún precepto o deducida por la lógica jurídica correcta, más los antecedentes de hecho que sean reales, que se deduce de normas que se hayan promulgado o normas vigentes de suyo. Bueno, pero las normas tienen además un rasgo adicional y es la pertenencia al ordenamiento jurídico, a un ordenamiento normativo. Podríamos tomar, ya lo he dicho, otros ordenamientos normativos, sea un ordenamiento ético, sea un ordenamiento consuetudinario, sean los ordenamientos normativos de grupos privados, de asociaciones privadas, del tipo que sea, ideológico, religioso, mercantil, civil, político, informativo, deportivo o de esparcimiento, lo que ustedes quieran. Todos ellos se rigen por alguna normativa, aunque a lo mejor se ha establecido de manera consuetudinaria y sus miembros no se han tomado la molestia de redactar unos estatutos, pero evidentemente sin una normativa no podrían funcionar. Bueno, pues cualquier normativa es un cúmulo o conjunto de normas. Y un cúmulo o conjunto es una colección de miembros y hay dos grandes concepciones de cómo son los cúmulos o conjuntos. Una es la concepción clásica, que consideraba que un miembro o bien pertenece totalmente al conjunto o bien no le pertenece en absoluto. Y tan convencidos estaban de esto que incluso las expresiones que yo acabo de usar prescindían de ella y decían un miembro o bien pertenece al conjunto o bien no pertenece. Es una cuestión de sí o no. Pero, aunque lo formulaban así, es una cuestión de sí o no, lo que en realidad entendían es que cuando es sí, es totalmente sí, y cuando es no, es totalmente no. Sin embargo, en general, la presuposición de totalidad era la consideraban tan de cajón, tan evidente de suyo, tan innecesaria de formulación, que la mera, cuando empezaron a surgir las teorías de conjuntos difusos y se les cuestionó, respondían con lo mismo, no, o sí o no. Y se decía, bueno, sí hasta cierto punto, pero no hasta cierto punto. La primera reacción era de incredulidad, como diciendo, ¿qué me está usted diciendo? Es que verdaderamente habla en serio. Y si es sí, es sí, y si es no, es no. Bueno, pues frente a ese enfoque, en realidad podemos pensar que el hombre de la calle, desde tiempo inmemorial, ha considerado las cosas de otro modo y ha considerado que a un conjunto se podía pertenecer en mayor o menor grado. Y a efectos prácticos vamos a identificar un conjunto con una propiedad. Es verdad que a veces se distingue el conjunto de la propiedad.
Bueno, pues todos sabemos que hay objetos más blancos que otros y que a la pregunta de si un objeto es blanco, podemos contestar sí, 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 claro, totalmente. Podemos contestar, pues no, de ninguna manera. Pero si tiene una modalidad de gris claro, es decir, pues sí, 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 es bastante blanco. Bueno, y otro gris un poco menos claro, pues decir, hombre, sí es blanco, pero menos. Y otro gris todavía un poquito, ya un poquito más oscuro, pues decir, hombre, blanco, bueno, un poco blanco, pero en fin, bueno, no. Es decir, es blanco, seguimos en esa gama. Decimos, hombre, más bien no. Más bien no, pero no decimos no, no en absoluto. Parece que hoy los diseñadores de los entornos gráficos que se han impuesto en el mundo de la computación a veces parecen diabluelos que se divierten a nuestras expensas y que nos presentan los menús en gris sobre gris. Uno entendería un menú blanco sobre negro o negro sobre blanco o cualesquiera otros dos colores que marcaran una diferencia de mucha intensidad, pero generalmente nos trazan menús de una letra diminuta que hay que mirar con lupa, pero además para agravarlo y parece como si se divirtieran en ponernos lo difícil, gris sobre gris, con dos tonalidades de gris, por ejemplo, gris un poco más claro sobre gris un poco más oscuro. Bueno, a mí si me preguntan ¿y son blancos? Yo diría, pues sí, los dos son blancos, uno más que otro, ninguno totalmente blanco, 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 ninguno, pero en fin, bueno, sí, son blancos. Bueno, pues esto es así, pero y por tanto el conjunto de cosas blancas pues tiene grados según lo hemos pensado toda la vida. Pero cuando los teóricos de conjuntos, la teoría de conjuntos como disciplina matemática, saben ustedes que es de finales del siglo XIX. Bueno, pues por los teóricos empezaron elaborando sus teorías de conjuntos, primero la teoría ingenua de Cantor, que es un grandísimo matemático, un hombre absolutamente genial, descubridor de teoremas matemáticos interesantísimos, importantísimos. Cuando Frege, que es otro de los que a veces se olvida, de los fundadores de la teoría de conjuntos, con uno de los desarrollos de en su fundamentación de la aritmética, y, con el célebre axioma 5 de su sistema, de que a toda propiedad le corresponde un conjunto que abarca a todas las cosas y sólo las cosas que satisfagan esa propiedad. Bueno, después del fracaso de la teoría ingenua de conjuntos por la paradoja de Russell, descubierta en 1903 por Bertrand Russell, el genial filósofo inglés, que descubrió, reflexionando sobre el sistema de Frege, la famosa paradoja del conjunto de cuantos conjuntos no se abarcan a sí mismos. Porque ese conjunto o bien se abarca a sí mismo o bien no. Y se demuestra que si se abarca, no se abarca, y si no se abarca, se abarca, y por tanto la conclusión es que sí y no. Era una contradicción, como en esa lógica
la contradicción estaba absolutamente prohibida, pues el axioma quinto había de ser abandonado. Entonces vinieron las teorías axiomáticas de conjuntos. La más famosa es la de Zermelo-Fraenkel, pero en todas ellas, hasta la segunda mitad, hasta el último tercio del siglo XX, se siguió trabajando en teoría de conjuntos con la concepción de que un objeto o bien pertenece enteramente al conjunto o bien no pertenece en absoluto. Y fue un ingeniero electrónico norteamericano, pero de origen iranio. En realidad tengo entendido que era iranio, o es, mejor dicho, es un hombre extraordinario. Yo lo he conocido, es un prodigio de inteligencia. Yo personalmente le debo muchísimo en el desarrollo de mi propio pensamiento, y después de haberlo leído y trabajado, tuve la dicha de conocerlo personalmente, y el intercambio personal con él es interesantísimo. Es de origen iranio-caucásico. No sé si nacido eh, en Azerbaiyán o en alguna de las regiones del Cáucaso, digamos. Bueno, pues este genial ingeniero, pero vamos, que ha desarrollado toda su carrera en Estados Unidos y es norteamericano, Lotfi Zadeh, al que muchos hemos escrito, no sé por qué hubo alguna confusión y se escribió su nombre, se modificó, como es tan, su nombre de pila es tan raro, Lotfi, lo hemos escrito como Lofty, y yo también me autocritico por ese error de transcripción. Bueno, pues Lotfi Zadeh desarrolló la teoría de conjuntos fuzzy, que se ha traducido al español como conjuntos difusos. Yo así lo he hecho, otros también, pero no han faltado quienes han preferido la traducción de conjuntos borrosos. Hoy en realidad yo prefiero la otra denominación, que es teoría gradualista de conjuntos, conjuntos graduales. Bueno, Zadeh, que no era un lógico, no es un lógico, buscó entre las lógicas disponibles y encontró la lógica trivalente y después infinivalente de Łukasiewicz, que es un gran lógico polaco de comienzos del siglo XX. Murió en 1950 y algo en Dublín, porque se había exiliado a Irlanda. Hace algún tiempo tuvimos en Dublín un inolvidable simposio en torno a las aportaciones de Łukasiewicz, que fue una ocasión extraordinaria de debate lógico, de presentación de propuestas sobre lógica, teoría de conjuntos, sobre la obra de Łukasiewicz, con una visita al cementerio, a su tumba. Fue una ocasión que recuerdo en el año, si mal no recuerdo, pero mi memoria en este momento puede fallar, si no recuerdo mal, fue el año 96, 1996. Y debía de ser el aniversario de su fallecimiento, pero bueno, eso con exactitud no lo recuerdo. Bueno, pues el problema está en que la lógica de Łukasiewicz no es, a mi modo de ver, la más adecuada para una teoría gradualista o difusa de conjuntos.
No es mi propósito en este momento debatir ese asunto, como ustedes comprenderán, pero sí el de recalcar que a un conjunto, un miembro, puede pertenecer en mayor o en menor medida. Puede pertenecer totalmente, puede no pertenecer en absoluto y puede pertenecer hasta cierto punto sí y hasta cierto punto no. Más sí que no o más no que sí. Y entre los más sí que no, ahí puede haber infinitos grados. Bueno, pues si el ordenamiento jurídico es un cúmulo o conjunto de normas o situaciones normativas, está claro que puede abarcar a unas más que a otras. Entonces tenemos la triple graduación. La graduación de los hechos. Por ejemplo, el artículo 1902 del Código Civil Español dice: el que cause daño a otro por culpa o negligencia tiene obligación de reparar el daño causado. Está claro que aquí hay una prohibición. El legislador no se ha tomado la molestia de decir queda prohibido causar daño a otro. Esto evidentemente es la dogmática jurídico-civil, la doctrina, la que abduce del texto de la ley esa prohibición. Está claro que hay una prohibición de causar daño a otro siempre y cuando la causa sea por culpa o negligencia, es decir, esté en poder del causante evitarlo. No así cuando es por caso fortuito o fuerza mayor. Si se produce cualquier desgracia natural, hay un terremoto, alguien tiene en la mano una cerilla porque va a encender su cigarrillo, pero el terremoto lo echa a tierra antes de que pueda, un temblor de tierra simplemente, de que pueda evitarlo, y la cerilla prende una cortina y se produce un incendio y así se causa daño a otro. Bueno, estoy poniendo un ejemplo quizá demasiado simple y pedestre. Es evidente que se causa daño a otro, pero es por fuerza mayor o caso fortuito, que no estaba en absoluto en poder del causante el evitarlo, por más cuidado que hubiera puesto. Lo que el Código Civil prohíbe es causar daño deliberadamente o por descuido, por negligencia. Y la sanción es la de reparar el daño causado. Ahora bien, es verdad que hay conductas más causantes del resultado que otras, porque la causación generalmente para causar algo hay una serie de factores coadyuvantes. No suele haber una causa única. Entonces, tanto más causa un efecto, tanto más se causa un efecto, cuanto más el factor causante coadyuva causalmente a ese efecto. Y tanto menos lo causa, cuanto menos coadyuva al efecto. Cuanto menos impacto causal tiene. En segundo lugar está la noción de daño. Tanto más daño se causa, cuanto más perjuicio recibe el agraviado. Cuanto más lesivo es, no todos los daños son igualmente dañosos o igualmente dañinos. O sea, no todos los daños son daños en la misma medida, ni mucho menos. Por tanto, el hecho mismo prohibido se puede dar en mayor o menor medida. Se dará el hecho, no hablo de la prohibición, hablo del hecho. El hecho mismo
de causar daño a otro es esa causación de daño a otro, que es lo que está prohibido. Esa causación de daño a otro se realizará en un grado o en otro según cuán causalmente importante sea ese factor causal, cuán causalmente impactante sea esa conducta como factor causalmente coadyuvante al efecto, y cuán dañino sea el efecto. Bueno, son varios factores. Cómo se combinan esos factores para determinar el grado de causación del efecto, eso habría que determinarlo. Generalmente nuestro conocimiento es muy limitado, o sea que lo que tenemos es una apreciación que no es rigurosa, no es científica, suele ser un conocimiento vulgar, pero que sea un conocimiento vulgar no excluye a que sea un conocimiento válido, porque la mayor parte de nuestro conocimiento es no científico, al fin y al cabo. Nuestro conocimiento científico es conocimiento de algunas cosas. De muchísimas otras tenemos que contentarnos con un conocimiento no científico, conocimiento de apreciación, de estimación, por métodos no rigurosos, por métodos de aproximación, de valoración no científica. Bueno, ahora bien, hay quien puede decir, bien, es verdad, el daño puede ser mayor o menor, el agraviado puede sufrir un agravio mayor o menor, y la causación del daño puede ser mayor o menor, pero eso no quiere decir que el hecho mismo, el hecho que prohibido, el hecho mismo se dé en mayor o en menor medida. Es decir, puede causarse más o causarse menos. Puede causarse una lesión, un grado mayor, un daño mayor o un daño menor. Pero eso no quiere decir que el hecho exista más o exista menos, que la situación de causar daño exista más cuando se causa más el daño o cuando se causa más daño, sino que sencillamente el causante tendrá en mayor grado la propiedad de causar daño, o que el agraviado tendrá en mayor grado la propiedad de haber sido lesionado en sus intereses. Es decir, que podría haber grados de posesión de una propiedad sin que hubiera grados de realización de los hechos. Bueno, pero ¿cuál es entonces en qué estriba entonces el que un objeto tenga en mayor o en menor medida una propiedad, o en que dos objetos se relacionen por una relación en mayor o en menor medida? El que un determinado objeto, una cortina determinada, por ejemplo la que ahora mismo tengo delante de mí, sea blanca, consiste en algo, consiste en que existe el hecho de que es blanca, o viceversa, si ustedes quieren. El hecho de que es blanca no consiste en el hecho, consiste en que está la cortina y está su blancura, y que la blancura es un accidente que está afectando a la cortina, o que está siendo ejemplificado por la cortina. Metafísicamente, por tanto, hay una identidad entre el hecho de que la cortina es blanca
y el hecho y que efectivamente la cortina sea blanca. ¿Podemos inventar un distingo? ¿Por qué no? Podríamos inventarlo. Podríamos multiplicar los entes como nos dé la gana. Lamentablemente, eso nos va a llevar a complicaciones metafísicas muy grandes, ante las cuales podemos hacer dos cosas. Primero, encogernos de hombros y decir la metafísica no es lo que me interesa, y por tanto allá los metafísicos que se las arreglen como quieran, o bien tomárnoslo en serio y enfrascarnos en esas complicaciones, o bien buscar alternativas no metafísicas y decir no, el problema no está en que en la realidad haya grados. En la realidad no hay grados. Los grados se dan solo en nuestro modo de hablar. No es que haya en realidad algo más lesivo y otro algo menos lesivo. Es que por la comodidad, por ociosidad, por indolencia, nosotros o por incapacidad mental, hemos escogido palabras, vocablos, cuya adecuación con la realidad es tan imperfecta que tenemos que usar comparativos. En realidad, si usáramos palabras perfectamente adecuadas a lo real, podríamos prescindir de los comparativos, del más y del menos, y de en una medida o en otra medida, o mucho o poco. En vez de la palabra dañino, pues tendríamos una infinidad de palabras, cada una de las cuales denotaría lo que efectivamente experimenta en sus intereses el agraviado. La propia palabra agraviado es un comodín. En vez de esta tendríamos una infinidad de palabras. Y lo mismo causar. En vez de este comodín causar, que se presta a esa infinidad de graduaciones, tendríamos una infinidad de palabras, cada una para el grado adecuado. O sea que en la realidad no habría grados, los grados estarían únicamente en nuestro modo de hablar. Bien, ¿qué inconveniente tiene esta solución? Pues evidentemente, primero que somos seres finitos y no infinitos, y por tanto no tenemos esa infinidad de léxico que haría falta. Y segundo, que no la necesitamos. Porque si verdaderamente la realidad fuera como lo dice el antigradualista, y necesitáramos tener esa infinidad de léxico para hablar de la realidad, no se explicaría cómo seres finitos como nosotros, con un léxico finito, cuya aplicabilidad a la realidad hacemos posible merced a estos recursos morfológicos y sintácticos de la comparación, del más, el menos, y de las locuciones de graduación, un poco, mucho, muchísimo, totalmente, en absoluto. Bueno, pues cómo el lenguaje humano, que es así, y es así, todos los lenguajes conocidos de todos los tiempos son así, hasta el punto de que según la lingüística ha ido ampliando el campo de idiomas que ha estudiado, en todos ellos se puede traducir más, menos, igual, mucho, poco, totalmente, en absoluto.
Que yo sepa, hasta ahora no ha habido idioma ninguno en el cual no se hayan podido traducir esas expresiones. Otras sí, no tienen traducción porque responden a cualidades u objetos que los hablantes de esos idiomas desconocen y por tanto no han acuñado palabras. Hay que incorporarlas como neologismos. No las tienen, evidentemente. Pero no esas. Entonces, el antigradualista metafísico nos tendría que explicar cómo es así. Entonces, el antigradualista metafísico a veces, o semántico, o lingüístico, a veces acude a otras maniobras, como la supervaluacional, que dice, bueno, es que podemos dar el corte donde queramos. Podemos decir, por ejemplo, este río, ¿es ancho el río Ebro? Podemos decir, pues sí, es ancho. Pero claro, comparado con el Rin, es un riachuelo, es un arroyo. Y quizá el Rin, no lo sé con exactitud, pero comparado con el Volga, pues no es muy ancho, ¿verdad? Eh, con el Amazonas, ¿no? Eh, bueno, una cosa es que pragmáticamente, según el contexto de locución, podamos decir ancho a secas porque tenemos un horizonte limitado de comparación. Por ejemplo, generalmente en España cuando decimos es ancho el Ebro decimos sí porque es el más ancho de España. Eh, mm, Depende de la afirmación, depende del contexto. Pero estos supervaluacionales dicen no, es que depende de dónde pongamos el punto de corte. Y por tanto podemos decir un río es ancho si tiene más de 10 metros. Y no es ancho si tiene menos de 10 metros. O 100 o 200, los que sean. Bueno, el problema está en que, muy bien, esa maniobra se puede hacer, pero hace el lenguaje inaplicable. Porque en realidad a simple vista nunca vemos eso. Nunca vemos, vamos, hay personas que están entrenados y pueden determinar, mira, de aquí a allí hay 50 metros, pero la mayoría de nosotros carecemos. Yo personalmente soy totalmente incapaz de determinar las distancias a simple vista. Puedo ver que para ir allá hay más de 5 o 6 metros, pero bueno, ¿cuántos? En absoluto, ¿no? Y de nuevo eso no nos explica por qué en la realidad, sin acudir a esa maniobra supervaluacional, el lenguaje tal como está ha sido y es muy adaptativo y nos sirve perfectamente para hablar de lo real. Por tanto, yo prescindo de todo ese tipo de maniobra y considero que lo más normal es afirmar, como afirmo, que hay efectivamente grados de realización de los hechos. El hecho existe más o existe menos. La causación de daño a otro existe más o existe menos, dependiendo de estos dos factores, cuán grande sea el impacto causal de la conducta que cause ese daño y cuánto sea el daño recibido. Por tanto, el hecho existirá más o existirá menos. Segundo, la prohibición. ¿Es que todas las prohibiciones se dan en el mismo grado? Bueno, pues esto ya he tenido ocasión de debatirlo en una lección anterior. En el derecho penal, los penalistas consideran que toda prohibición jurídico-penal está hecha para proteger un determinado bien jurídico. Bien jurídico, o sea, bien jurídicamente protegido.
¿Cuál es el bien jurídicamente protegido? Esto no lo dice el Código Penal. Esto ha de abducirlo la dogmática jurídico-penal, o sea, la doctrina, estudiando el código, estudiando el conjunto del ordenamiento jurídico, estudiando las valoraciones, la axiología incorporada al ordenamiento jurídico. El Código Penal define delito como aquella acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley. Cuando está penada por la ley es que está prohibida por la ley. Está prohibida por la ley penal. Entonces, los penalistas distinguen en la prohibición de la ley una doble faceta: prohibición material y prohibición formal. Prohibición material, a la que llaman el injusto material, y prohibición formal, a la cual llaman el injusto formal. A veces, en vez del masculino el, se usa el neutro lo. Pero bueno, por comodidad voy a decir el injusto material y el injusto formal. El injusto material es la colisión entre la conducta prohibida y el bien jurídicamente protegido. Y ahí podríamos también añadir el grado de valoración de ese bien jurídicamente protegido, claro está. Entonces, la colisión puede ser mayor o menor y el rango de ese bien en la escala valorativa incorporada al ordenamiento jurídico puede ser mayor o menor. En función de esos dos parámetros tendremos un grado mayor o menor del injusto material. En cambio, los penalistas suelen decir que el injusto formal no admite grados. El injusto material sí, por lo que acabo de decir, pero el injusto formal no, porque o bien está en la ley explícita o implícitamente la prohibición, o bien no lo está. Si lo está, el injusto formal es total, y si no lo está, el injusto formal no se da en absoluto. Pero de nuevo, esto no tiene en cuenta que la propia ley establece, el propio ordenamiento jurídico establece grados de prohibición. No los dice abiertamente, no dice el texto de la ley, no dice esto está más prohibido y esto está menos prohibido. Sencillamente, el derecho penal, al establecer la graduación de penas, la establece en función de dos parámetros. Sería muy fácil siempre decir un solo parámetro, porque evidentemente que un resultado dependa de un único factor es más sencillo que el que dependa de varios factores, pero ustedes saben que la realidad no es así y el derecho no es así. La gravedad de la pena depende de dos factores. Depende de más, pero bueno, no entro aquí. Depende de el grado de prohibición de la conducta, o sea, el grado del injusto material y formal, porque el grado formal es igual que el grado material, no es otro, y depende también de la culpabilidad, porque, como bien ha señalado la dogmática jurídico-penal, una cosa es la realización culpable de una conducta y otra cosa es el grado de esa culpabilidad, que admite agravantes y admite atenuantes. La culpabilidad no siempre es la misma, y cuando en vez de culpa hay negligencia o imprudencia, como ahora lo llama el Código Penal, pues de nuevo la imprudencia admite infinitos grados. Por tanto, la culpabilidad, sea dolosa, sea imprudente,
admite grados y la pena admite, por tanto, grados. Pero la pena no admite grados, solo la mayor o menor pena. La mayor o menor gravedad de la pena no depende únicamente del grado de culpabilidad, sino de la gravedad del delito. Y la gravedad del delito es el grado de prohibición de la conducta calificada como delictiva. Por tanto, hay grados de prohibición. En la ley penal y en la ley civil y en la ley administrativa y en todas. Quizá es más fácil estudiarlo, primero porque pocas disciplinas han alcanzado, jurídicas, han alcanzado el virtuosismo, la perfección, el rigor que ha desarrollado la dogmática jurídico-penal. Es quizá un paradigma, quizá porque de algún modo es más sencilla. El Código Penal se atiene a una ley que es el Código Penal, mientras que el derecho administrativo no puede trabajar con una ley que sea el Código de Derecho Administrativo porque no la hay, tiene que trabajar con miles o decenas de miles de normas dispersas, de tratados, de directivas europeas, de reglamentos europeos, de normas administrativas de diferente rango, de normas de la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, por tanto, pedirle que elaborase conceptos del rigor, de la perspicuidad, de la trabazón teorética de la dogmática jurídico-penal sería pedirle un imposible. Y en menor medida esto se aplica también al derecho civil y al administrativo, al mercantil, al laboral, no digamos al internacional público y no digamos al más frondoso y caótico de todos, que es el derecho internacional privado, que en realidad hace falta dedicar toda una vida para verdaderamente dominarlo, si es que alguien de veras llega a dominarlo. Pero los grados de prohibición están en todas partes, están en el derecho internacional público. Hay, por ejemplo, cuando los intentos fallidos de codificar, por ejemplo, el derecho de la responsabilidad internacional de las personas con personalidad jurídico internacional. Ustedes saben, los que hayan estudiado el derecho internacional público, que para mí es la disciplina jurídica más hermosa, más atractiva, más interesante. Esta es una opinión, una apreciación puramente subjetiva, inmensamente complicada, desde luego. Mucho más que el derecho civil, el derecho penal, incluso casi, quizá que el propio derecho administrativo, no lo sé. Pero saben que los estados son personas con personalidad jurídico internacional. Pero luego hay otras personas jurídico internacionales, como son las organizaciones internacionales, ciertas personas privadas a quienes el derecho internacional les haya otorgado, generalmente colectivas, ONGs u otras que hayan recibido ese reconocimiento, y hay quien considera que incluso los individuos hoy tienen personalidad jurídico internacional en la medida en que pueden interponer recurso ante algunos organismos internacionales. Este aserto a mí me parece problemático
muy discutible, pero bueno, dejémoslo. Bueno, pues mm, lo, el, un gran un gran estudioso, uno de los máximos especialistas del derecho internacional, Lauterbach, estuvo comisionado para elaborar un código de la responsabilidad internacional, pero todos los proyectos que se hicieron en este sentido fracasaron porque siempre hay intereses muy poderosos que invocan cuando les conviene contra otros la responsabilidad jurídico internacional, pero no quieren codificarla porque no quieren eventualmente que queden dicho negro sobre blanco que ellos han incurrido en tal responsabilidad. Bueno, de nuevo, se incurre en responsabilidad jurídico internacional cuando se causa daño y en la responsabilidad jurídico internacional se ha querido eliminar ese factor del derecho civil, de la responsabilidad extracontractual del Código Civil, del artículo 1902 del Código Civil Español, que dice cuando se causa daño a otro por culpa o negligencia. Se ha dicho no, en el derecho público internacional no se debe hablar de culpa ni de negligencia porque los estados, que son las principales personas jurídico internacionales, a los estados es difícil atribuirles culpa o negligencia. Pues yo no estoy persuadido de eso. Creo que cuando se ha reprochado a un estado con fundamento un acto de agresión, se puede hablar de la culpa del Estado. Hoy que el derecho penal ha dado el grandísimo paso adelante, que yo apoyo, de considerar que pueden ser reos de delitos no solo personas físicas, individuos, sino también personas jurídicas. De hecho, el Código Penal español se reformó hace unos años para admitir como reos culpables de delitos también a las personas jurídicas y por tanto sancionables con sanciones jurídico-penales a las personas jurídicas, no como existía antes, como pena subsidiaria de los delitos cometidos por individuos, sino como pena directa por delitos cometidos por persona jurídica. Bueno, pues pienso que igualmente podemos hablar de la culpabilidad de los estados. Un estado agresor es un estado culpable. Ya está en la propia política internacional cuando se ha hablado de los estados granujas o estados canallas, les états voyous, como se dice en francés. Bueno, que evidentemente quienes han acuñado ese término lo han hecho, pertenece al ámbito de la propaganda política. Un Estado puede tildar de Estado canalla o Estado granuja o a su adversario, aquel con el cual está enemistado o tiene relaciones de inamistosas o de hostilidad, y las grandes potencias se permiten llamar así a aquellos estados cuya conducta no les gusta o que no son suficientemente obedientes al dictado de las grandes potencias, y por eso se ha llamado Estado granuja al Irán o a Corea del Norte. Bueno, todo eso pertenece al ámbito de la política. Pero cuando, no en el ámbito de la política, sino el del derecho internacional, se ha condenado, por ejemplo, como en el Tribunal de Nuremberg de 1946, se condenó, aunque entonces el derecho penal, incluso internacional, no había contemplado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por tanto de los estados, pero se condenó
evidentemente, a los responsables, a los dirigentes de Alemania, por la agresión perpetrada por el Estado alemán. Se dijo que el mayor crimen cometido y castigado era el crimen contra la paz por el delito de agresión. Pero este delito de agresión evidentemente se plasmó en actos particulares de Hitler, de los miembros del gobierno alemán, de los diputados del Reichstag, pero a través de ellos lo perpetró el Estado alemán, el Reich, el Deutsches Reich. O sea que fue una responsabilidad de Alemania. Por lo cual, aunque entonces no se impuso así, pero imponer una sanción jurídico internacional al Estado alemán agresor hubiera sido legítimo. Otra cosa es cuando eso se ha hecho, pero de manera mendaz, como por ejemplo el inicuo Tratado de Versalles de 1919, que obligó a Alemania a reconocer que había perpetrado la agresión contra los vencedores. Eso no era verdad, porque en realidad la Primera Guerra Mundial fue agresiva por parte de todos. Es decir, se produjo por un engranaje tan complicado que en realidad cada beligerante era agresor, pero a la vez lo era de tal modo que podía considerarse agredido. Quizá hubo un grado mayor de agresión por parte de las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, pero todos fueron agresores. Todos fueron agresores porque había posibilidades de evitar la gran conflagración y en el último momento, y ninguno de ellos dio paso alguno para aprovecharlo. Se dejaron todos arrastrar por el engranaje, por tanto todos fueron agresores. Por tanto, esa humillación, esas horcas caudinas por las cuales se obligó a pasar a Alemania vencida en 1919 por la potencia vencedora, sin posibilidad siquiera de debatir, de discutir, de argumentar, como un acusado sin derecho ninguno de defensa, por un tratado que sólo los vencedores habían discutido entre ellos y que se impuso como un dictat sin posibilidad de rechistar ni de replicar, sino únicamente de agachar la cabeza y firmar al vencido. Bueno, pues ahí se dijo que Alemania era agresora. Mi opinión y la de muchos historiadores es que no era agresora, pero no era la agresora, porque todos ellos eran agresores. Habían sido agresores en 1904, y no digamos Italia, no digamos los que se incorporaron después, como Turquía, Italia, Bulgaria, Rumania, que se incorporaron después para sacar tajada en lo que apostaron y en lo que pensaron que iba a ser el bando vencedor. O el Japón, que también se sumó por oportunismo a las potencias vencedoras. Bueno, de manera que un colectivo en derecho internacional también pienso que se puede hablar de culpa, pero con culpa o sin ella, el hecho es que hay grados de lesividad y por tanto hay grados de mayor o menor responsabilidad internacional. Ahora, por ejemplo, estos días están teniendo lugar conversaciones, negociaciones entre Etiopía, Sudán y Egipto para llegar a un acuerdo sobre el Nilo. Ahí está vigente un tratado del año, mi memoria titubea aquí un poco, no sé si es de 1924 o 1927,
que dictó Inglaterra, que era la potencia dominante, entonces, por el cual, sobre el Nilo, por el cual se reservaba un gran caudal a Egipto en cualesquiera circunstancias. Y lo firmaron todos los países ribereños del Nilo, que eran el propio Egipto, que había sido un protectorado británico, y seguía siéndolo, de hecho, pero nominalmente Inglaterra le acababa de conceder en 1922 la independencia, una independencia restringida por cláusulas que hacían una independencia más nominal que real. Luego estaba el Sudán, que era un condominio anglo-egipcio, de hecho era una colonia inglesa, pero el gobernador era nombrado por Inglaterra con el consentimiento teórico de Egipto. Claro, un consentimiento que Egipto apenas podía negar, puesto que el propio Egipto estaba sometido a la tutela inglesa. Y luego estaba Etiopía, que en ese momento era un reino independiente, que en el siglo XIX Inglaterra había intentado conquistar y había fracasado, Italia había intentado conquistar y había fracasado. En ese momento era un Estado independiente, miembro de la Sociedad de Naciones. Como ustedes saben, Mussolini, el reino de Italia, en 1935 conquistará Etiopía, una guerra de agresión, se adueñará de Etiopía, que le convertirá en una colonia italiana, pero en los años 20 eso no había sucedido ni era previsible que sucediera. Entonces Inglaterra hizo firmar a todos este tratado, pero ahora, en este momento, Etiopía está construyendo una enorme presa, un enorme embalse, y el llenar ese embalse, bueno, no sé qué pasará una vez que el embalse esté lleno, pero el llenar el embalse implica que, como mínimo, durante ese periodo, Egipto va a ver considerablemente reducido el caudal. Pero ustedes saben que desde la antigüedad, desde la primera dinastía y desde lo que los egiptólogos llaman el periodo predinástico del Egipto histórico y prehistórico, es decir, desde hace 5, 6, 7 mil años, Egipto vive del Nilo. Si alguno ha sobrevolado Egipto, habrá visto que habrá sobrevolado un desierto largo, luego un valle estrechísimo, e inmediatamente después desierto otra vez. El valle del Nilo es muy estrecho. Y ese valle del Nilo, como todos ustedes saben, desde la antigüedad, desde los faraones y desde lo que se llama el periodo predinástico, Egipto vive del Nilo, de la crecida o no crecida. Y hay años en los cuales se producen irregularidades, sea la crecida no es suficiente, y como ustedes saben, siempre eso provocaba las hambrunas, o hay una crecida excesiva y provoca una inundación, también con toda la calamidad y catástrofe que de ello se sigue. Ustedes recuerdan el relato bíblico de José, del personaje mítico del Antiguo Testamento, José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto, y tuvo un sueño, el faraón tuvo un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y José supo interpretar el sueño como que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años
de escasez. Bueno, eso dependía del Nilo. Egipto depende del Nilo. Hoy, evidentemente, Egipto ha desarrollado otros recursos. Egipto, por ejemplo, importa la casi totalidad del trigo que consume del exterior. Egipto es un país de 90 millones de habitantes. Egipto es una gran parte de la población egipcia vive en las ciudades. No depende del Nilo como dependía hace 5.000 años, o hace 3.000 o hace 2.000, pero sigue dependiendo en gran medida del Nilo, de manera que alterar ese caudal puede ser una cuestión de vida o muerte, teniendo en cuenta que la población egipcia vive una gran parte de ella al borde de la subsistencia, por debajo del umbral de la pobreza, por eso están teniendo lugar cada poco enormes disturbios de la masa más afligida de la población, aquella que sufre condiciones más desastrosas bajo la tiranía militar del general Assisi, o hace unos años la famosa primavera árabe que prometió mejorar la vida, pero en realidad lo que tras un periodo de democracia muy breve se pasó de una dictadura militar, la de Mubarak, a otra mucho peor, que es la actual, la de Assisi. El hecho es que por malo que sea el régimen de Assisi, y lo es, pero se comprende que quiera defender el interés nacional egipcio. De manera que ahí tenemos esas negociaciones y se considera que Etiopía tiene una responsabilidad internacional por el daño que pueda infligir a Egipto, no ya por la vigencia de aquel tratado de los años 20, sino sencillamente por el daño. Otras veces se puede infligir daño por razones medioambientales. Un país, por ejemplo, que por falta de suficiente atención permite en su territorio una catástrofe como la que hubo en Bhopal, en la India, hace años. Bueno, no sé exactamente dónde está ubicado Bhopal, pero si lo hubiera estado en la frontera, cerca de la frontera con un estado vecino, o si esa calamidad se produce en la frontera y evidentemente los vientos llevan la contaminación gravísima a países vecinos, es evidente que se incurre en una responsabilidad internacional. De manera que hay grados de prohibición. Y tercero, hay grados de vigencia. Quiero decir, grados de pertenencia de una prohibición, lo mismo podríamos decir de una permisión o de una obligación al ordenamiento jurídico. ¿De qué dependen? Pues, por ejemplo, se habla de que hay leyes que tienen primacía sobre otras o leyes de jerarquía superior. Bueno, pues, o leyes de preferente aplicabilidad. Los juristas antes tenían una noción muy sencilla, que era la de superioridad. Pero hoy la cosa es más complicada porque hay muchas veces en un ordenamiento fuentes diversas que no están exactamente jerarquizadas, pero sí que hay una primacía. Lo mismo, por ejemplo, entre el derecho español y el derecho europeo. Bueno, pues se pueden decir dos cosas. Se pueden decir, bueno, pues hay una pluralidad de relaciones de rango, primacía, prioridad, que son múltiples, o podemos buscar un denominador común, y yo creo que ese denominador común razonablemente es el grado de vigencia de la norma. Cuando una norma tiene primacía en su aplicación sobre otra, es que es más vigente, está más vigente. Cuando vigente, quiero decir.
O sea que hay grados de vigencia. La ley inferior es menos vigente que la ley superior. La ley de primacía en su aplicación es más vigente que la ley que carece de esa primacía en su aplicación. Bien, pero no es este el único factor que determina el grado de vigencia. Hay otro que es la desuetud. A los juristas les cuesta, no cuadra con el positivismo jurídico, que ha sido la doctrina, y sigue siéndolo en España, la doctrina preponderante desde mediados finales del siglo XIX, les cuesta aceptar el instituto jurídico de la desuetud. Desuetud es un término jurídico que quiere decir desuso. Hay un gran jurista español de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que es Joaquín Costa, aragonés, que afirmó que el poder legislativo no tenía el monopolio de la legislación. En realidad, el titular del poder legislativo coejercía ese poder con el pueblo. El pueblo era siempre colegislador. Y lo era porque el legislador legisla, promulga la ley ad referendum. Y ese refrendo lo va a dar el pueblo aceptando la ley o no aceptándola. Es decir, acatándola o no acatándola, cumpliéndola o no cumpliéndola. Por ejemplo, en muchos países, todos hoy, a diferencia de lo que sucedía antes de la Primera Guerra Mundial, en que era libre viajar de un país a otro, sin, a menos que se estuviera en una lista negra o el viajante estuviera afectado por determinados inconvenientes como que fuera un mendigo o llevara portador de una enfermedad contagiosa. Había causas tasadas, pero por lo demás se viajaba a veces sin pasaporte ninguno. Se viajaba como se quería de Tokio a Singapur, de Singapur por barco a Londres, de Londres a Nueva York, de Nueva York a Buenos Aires y viceversa. Existía libertad circulatoria. Eso terminó con la Primera Guerra Mundial. Terminó en 1914. Y hoy, en muchos países, está penado ayudar a los inmigrantes ilegales. Facilitar de algún modo, directa o indirectamente, por uno u otro modo, la entrada, permanencia o circulación de los llamados inmigrantes ilegales. De tal manera que, por ejemplo, un conductor de autobús que recoge a alguien en Tarifa y sin pedirle nada, ese es un autobús que hace el trayecto Tarifa-Irún, vamos a suponer, que no sé si lo hay, y lo lleva a Irún. Evidentemente el conductor podría sospechar, bueno, dada la cara de este pasajero, a lo mejor quiere viajar de Tarifa a Irún para luego de allí atravesar clandestinamente la frontera francesa. Bueno, está facilitando, de algún modo, directa o indirectamente, la estancia, permanencia, recorrido o tránsito del inmigrante llamado ilegal por España. Eso está penado por la ley. Bueno, la ley se ha aplicado alguna vez. Ha habido conductores que ahora exigen la documentación o que
En Francia también, es decir, está penado por la ley ayudar, aunque sea sin ningún ánimo de lucro, a inmigrantes ilegales. Entonces, ha habido, de hecho, personas que han sufrido juicio y se han visto en riesgo de ser encarceladas. Lo que pasa es que eh, los tribunales han tratado de ser lo más benignos posibles. Bueno, yo pienso que cuando una ley nunca, estoy de acuerdo con Joaquín Costa, nunca se ha aplicado desde el origen mismo, queda inaplicada porque es desobedecida por la población, eh, podemos decir que cae inmediatamente en desuso. Pero el desuso tiene grados, ¿verdad? Ya hablaba del desuso en la, en la common law, en el derecho anglosajón. Los juristas de la common law todavía tienen mayor dificultad que los de la Europa continental para admitir el estatuto jurídico de la desuetud y tratan de evitarlo. Pero, pero es difícil porque es una realidad jurídica. Ahora, hay grados de desuetud, evidentemente. Sacar ahora una prohibición del siglo XV que no se ha, de la cual nadie se había acordado en los siglos intermedios, o sacar una prohibición de 1987 que no se había aplicado, porque, bueno, pues, o porque no se habían apreciado las circunstancias, o por negligencia de las autoridades correspondientes, o porque, o porque no había habido demandas. Bueno, 1987 no hace tanto, ¿verdad? Pero ¿qué tal si no es 1987, sino 1887? Ah, ya. Y 1787. Y 1287. Pues evidentemente, creo que está claro que hay grados de desuso y a medida que una norma cae en desuso, su grado de pertenencia al ordenamiento jurídico disminuye, o lo que es lo mismo, su grado de vigencia disminuye también. De manera que tenemos las tres cosas: los grados de realización de un hecho, los grados de prohibición, obligación, permisión, pero ahora me centro en la prohibición, los grados de prohibición y los grados de vigencia. Tenemos los tres grados y evidentemente esto no facilita la tarea de los jueces, que tienen que combinar todo eso, lo uno con los otros, con lo otro, unos grados con otros grados. El derecho es susceptible de todos esos grados. El derecho es difícil, justamente, entre otras cosas, porque tiene que habérselas con esa triple escala de graduación. Y nada más, con esto termino por hoy y doy cita a todos ustedes para la próxima lección laurentina, en que seguiremos abordando otras de las tesis del racionalismo jurídico.